Metropolitan 88.5 FM. Caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Y así fue como llegamos al miércoles y nos toca con Francesca Parodi y Tania Concha. Aquí estamos súper contentos de saludarles, estimadas amigas, y comenzamos con Francesca Parodi, esta mujer publicista, ex seremi de gobierno, ex secretaria general de Evópoli, que nos saluda desde la capital del reino. Francesca, good morning. Good morning. Cuando me presentan siempre hablan ex. Voy a ver si busco algo que fuera actualmente para que también tuviera algo más actualizado mi currículum. No, pero igual, pero si el currículum está hecho de los ex, ¿cierto? Sí, pero todo ex polora me puedes decir también. Pero ¿cómo no estés contando intimidades, Francesca? Bueno, algún ex polora en la vida hay. Ah, sí, también es cierto. Varios. Escuchamos, bueno, esa voz que aparece, que se infiltra, es la de Tania Concha, ex consejera regional. También tenemos una ex, claro, aquí. Militante del Partido Comunista. Pero no es candidata, ¿no? Ex candidata. No, pues si ahora suena de candidata a gobernadora regional también, pues. ¿Qué? Chuta, ya. No. Dicen por ahí, me han llamado, pero no. Yo no tengo nada realmente informal. Así que por ahora somos candidata a la disputa municipal en estas elecciones y ya golpean la puerta en Coronel. Ya, así que cerramos la puerta a la gobernación regional, porque sonó tu nombre, Tania, así para qué estamos con cosas. Seguramente también por la primera mayoría, por la campaña anterior, que yo creo que nos fue bastante bien cuando fuimos. Es un buen programa que les presentamos, y yo creo que en varias cosas todavía está vigente incluso el programa respecto. Oye, vamos con lo que remeció el ambiente político de la jornada de ayer. Tania Concha, Francesca Parodi, lo va a enunciar la analista político y conductora del programa, Lesley Briceño. Pero bueno, que tiene que ver con algo que probablemente ustedes también escucharon y han opinado, lógicamente, ya sea en los círculos personales o en el ámbito político, que es la petición del alcalde de Maipú, Bodanovich, que busca y que está solicitando la presencia militar ante la crisis de seguridad en la comuna específicamente de Maipú, y él solicita la presencia militar no solo ya como vinculado a lo que son los lugares claves, sino que una mayor presencia para aumentar la seguridad, lo cual ha sido apoyado, por ejemplo, por el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y también incluso la ministra Toá salió a indicar en esta reunión que tuvo el alcalde, salió a indicar que se está trabajando por aumentar la seguridad, que la ley de infraestructura crítica es fundamental para ello y que concuerda con lo que plantea el alcalde, que no puede existir un lugar en ninguna parte en nuestro país donde el Estado no pueda llegar. Y que en ese sentido, lógicamente, que el trabajo de seguridad con todo lo que es el aparato de las policías tiene que estar funcionando. Y pareciera ser que es una mirada bastante contradictoria en relación de dónde viene el llamado, porque habíamos escuchado cosas similares desde alcaldes de la derecha y otros personeros políticos, principalmente de la derecha y la centro-derecha, pero muy pocas voces en ese sentido desde el oficialismo. Y aquí estamos hablando de un alcalde que además es de Revolución Democrática, muy cercano a lo que es el corazón propio del Frente Amplio. Y pareciera ser que es bastante, no solamente ajeno a polémica, sino que además pareciera ser una vuelta de chaqueta. Quería preguntarles a ustedes qué opinan de las declaraciones del alcalde y cómo esto se enfrenta desde el oficialismo. Y quería partir con Francesca para ver su punto de vista. Yo creo que hay un momento de desesperación evidente con respecto a las personas que en gran parte no tienen la responsabilidad, porque si bien la seguridad no recae sobre las alcaldías o sobre los alcaldes, incluso tampoco recae sobre los gobernadores regionales, sino que cae sobre
sobre lo que es el Ejecutivo. Sin embargo, tienen roles de coordinación y trabajo en conjunto que también es bien valorable y bien necesario, por cierto. Claro, si lo podemos tomar desde dos puntos de vista, discutir lo obvio, lo evidente de qué raro que una persona del Frente Amplio esté pidiendo más militares, o qué contradicción en sí mismo tiene el propio Frente Amplio con respecto a las medidas que hay que tomar, o desde un punto de vista más bien destinado a la seguridad en sí mismo. O sea, ¿qué más tiene que pasar en Chile para que efectivamente nos hagamos cargo, no solo desde el punto de vista más táctico, que creo que son los militares, sino desde el punto de vista más de inteligencia con respecto a poder llegar, que el Estado llegue antes que el crimen organizado, que las diferentes bandas que operan en el país. Desde el punto de vista más político, porque creo que hablar de seguridad en sí mismo desde un punto de vista profundo requeriría a otras personas en esta mesa, probablemente con mucho mayor conocimiento de las medidas que hay que tomar. Pero desde el punto de vista más político, yo creo que el Frente Amplio y el propio oficialismo se han pegado un golpe de realidad bien impresionante. Ayer también la propia Maya Fernández, la ministra de Defensa, también salió a decir que ellos nunca habían descartado la presencia militar en la calle, independiente, quiero decir, si es que lo más idóneo o no. Eso creo que es una discusión que nos queda un poco grande, o por lo menos a mí me queda grande. Pero desde el punto de vista de cómo han tenido que darse cuenta que otra cosa con guitarra y medidas muchas veces de tener que incluso traicionar sus propias convicciones para poder buscar soluciones, o por lo menos estar a la altura de que la ciudadanía comprenda de que el alcalde o el gobernador regional, insisto también en el caso de Claudio Rego, tampoco tiene las atribuciones en temas de seguridad, para poder dar esas señales de que se están haciendo cargo. Y eso yo creo que de alguna manera no lo ha experimentado solamente el alcalde Bodanovich, que yo creo que es bastante emblemático en el Frente Amplio, sino que también el propio presidente Boric, que muchas veces ha tenido también que contradecirse al diputado Boric. ¿Sabes? El Boric versus Boric, yo creo que es bastante digno de poder analizar desde el punto de vista dogmático versus pragmático. Entonces no me sorprende, también creo que hay una elección a la vuelta de la esquina y vamos a empezar a ver estos descuelgues con respecto a lo que siempre ha dicho el gobierno, a lo que los candidatos, digamos, candidatos a alcaldes o candidatos a core o a gobernadores regionales van a proyectar en sus diferentes campañas, entendiendo también que el tema de la seguridad ya no es irrelevante, sino que probablemente es la primera prioridad, y no solamente en Maipú, sino que creo que en muchas comunas de Chile. Tania, en ese mismo tema, un poco es la opinión que te merece lo que ha ocurrido con el alcalde Bodanovich, y lógicamente que se pone un poco una percepción de que pareciera ser que hay una falta de coherencia entre lo que señala muchas veces el mismo presidente y lo que hacen los diferentes miembros de la coalición. Mira, yo creo que lo primero que hay que constatar que no debe haber persona que se diga de ser de izquierda, de centro izquierda, que no crea en el Estado y en un Estado fuerte, ¿correcto? Y como Estado, y eso está en la actual Constitución, aunque nos hubiera gustado tener una mejor Constitución, que no la tenemos, ¿no? Evidentemente que está escrito que hay que velar por 1, 2, 3 los puntos necesarios, y entre eso también por la seguridad interna de un país. Y cuando nos referimos a interno, y eso entra en mi lógica, tiene que ver, y yo creo que debemos dejar, ¿no? Porque evidentemente yo concuerdo, esto es un grito de desesperación. ¿Quién nos recordará en Coronel cuando el alcalde socialista René Carvajal llamó a armarse al pueblo coronel? Armarse. Lo tuvimos también ridiculizando un poco la institución, ¿no?, de Carabineros, un poco, ¿no?, y en ese momento, y tuvimos como una especie de cartón ahí en la plaza que era como una especie de furgón de Carabineros pidiendo mayor carabinero. Dotación. Entonces, evidentemente, son cosas que la historia las conocemos, que son gritos, yo los voy a interpretar así, de desesperación, pero en la desesperación, y ahí yo creo es el correcto, ¿no?, actuar de la política, tiene que estar el tema de la prudencia, que lo hemos contado en algunas cosas. Yo no me atrevo a decir, porque ni siquiera he podido conversar o intercambiar con algún oficial del ejército en los últimos tiempos. La última vez donde teníamos un intercambio bastante fluido
fue durante el terremoto y vimos cómo podía el ejército ayudar en la situación, sobre todo aquí en esta zona que fuimos tan afectados por el terremoto, ¿no? Pero también hago un llamado a dejar esto, lo que, claro, estos mitos, ¿no? Estos cucos, voy a hablar, me gusta lo de los cucos, estos cucos sobre ciertos roles. Todo va en permanente cambio. Y si no sostenemos que los ejércitos para la defensa del pueblo, de una nación, de la patria, ¿no? Solamente tienen que estar limitados a estas cosas, porque, claro, a las guerras externas, pero ¿cuándo? Ahora, bueno, tal vez ahora como, ¿cuándo? ¿No? Tenemos una guerra en los países europeos, muy peligrosa, con algunos anuncios, ¿no? Que económicamente hace mucho rato está rebotando también el continente latinoamericano, centroamericano y en todo el mundo, por lo demás. Pero tenemos que preparar. Yo en el último programa hablé de la experiencia que tuve de vivir en este intento del socialismo en la República Democrática Alemana, que habían soldados que eran soldados fronterizos. Yo no soy experto, pero son cosas que con la experiencia, y estaban esos soldados fronterizos, y así lo dice la palabra, que se llaman Grenzsoldaten, Grenzsoldaten de la frontera, especializados a abordar temas vinculados a la frontera. El trasfondo ideológico, etcétera, eso ya viene a otra historia, pero existían, ¿no? Por lo demás, recién en las noticias nos damos cuenta, Brasil, ¿no? Se trata de hacer un secuestro masivo, un bus con una cantidad, pero Carabineros o la policía en Brasil tiene un equipo especializado para secuestro. Y lo que no logramos entender la ciudadanía, porque al parecer también hay un manto, y yo me incluyo porque soy ciudadana también, hay conversaciones, la ministra de Defensa nos puede decir, claro, en ningún momento lo hemos descartado, pero hay una propuesta, existe, es posible, que dice el general, el ejército está dispuesto, necesitamos ese intercambio, necesitamos plantearle soluciones. Pero si eso sucedió en el COSENA, pues, Tania. Exacto. Estratégica a la gente. Y en el COSENA, perdón, Tania, en el COSENA los comandantes en jefe del ejército, lo comentábamos antes de, no recuerdo si fue al aire o fue off the records, que dijeron que ellos no tenían las atribuciones y no tenían la preparación, más que la atribución en realidad, la preparación para tratar temas de delincuencia. Y por eso, y que es el otro tema que les quería plantear, asociado con lo que estábamos conversando, es sobre la ley de infraestructura crítica, que la ministra Toá señala que tiene que discutirse, que no ha pasado el primer trámite aún en el Congreso y que... Hace 6 meses la comisión respectiva del Senado. Exacto. Entonces, ahí hay un tema que pareciera ser que también es un punto de inflexión donde no había una discusión adecuada. En general uno podría esperar además que el gobierno le pusiera urgencia al proyecto, pero ¿vendría la ley de infraestructura crítica a solucionar estos temas de seguridad, Francesca? Lo que pasa es que nosotros tenemos una actual ley de infraestructura crítica. De hecho, nosotros tenemos en este momento militares en el norte resguardando la frontera. Y voy un poco al pecado de origen, ¿eh? Porque esta ley de infraestructura crítica se propuso en el gobierno del presidente Piñera y nos trataron de casi de militarizar las calles, de tratar de ir contra la gente, y fue bastante demonizada por, en este caso, los actuales oficialismos. El actual oficialismo, de hecho, fue votado en contra. Pasó que después, claro, se aceleró, se sacó una ley de infraestructura crítica y ahora se está tramitando otra ley. Las urgencias las pone el gobierno, ¿eh? Eso digámoslo como son, independiente de quién esté presidente del Senado o presidente de la Cámara. La urgencia es de legislar. Ahora, ¿por qué no le pone urgencia? Esa es una buena pregunta también. Pero yo vuelvo a insistir en un tema que incluso me parece más grave, ante obviamente de las contradicciones que pueda tener el propio oficialismo y cómo se hace cargo y enfrenta a sus bases electorales y a sus bases también partidarias con respecto a determinadas medidas. Yo insisto de que si vamos a pensar que la delincuencia solamente la vamos a parar con más presencia policial o más presencia militar en la calle incluso, creo que estamos pecando de ser reactivos y de llegar siempre por detrás, ¿eh? Y ahí yo creo que hay algo que es bien importante y que quizás no trae tantos votos porque no es tan inmediato.
Porque claro, efectivamente, si yo soy un alcalde o un candidato a alcalde y logro que en un territorio llenarlo de militares, bueno, yo creo que la reacción de la gente va a ser positiva, porque va a decir, bueno, esta gente está haciendo algo y me siento más protegido. Y creo que es bastante electoralista eso. Que puede ser eficiente, yo no lo descarto. Lo que digo es que tiene que haber una discusión un poco más de fondo, porque efectivamente los propios militares han dicho que ellos no tienen la formación para poder enfrentar la delincuencia. Pero yo creo que si no hay un robustecimiento del trabajo de investigación, de inteligencia, de fortalecimiento también del Ministerio Público, para que pueda tramitar las cosas con más celeridad, las propias policías para poder hacer procesos que lleguen finalmente, o investigaciones que lleguen, obviamente al mando de fiscalía, que lleguen a consecuencias concretas con personas tras las rejas. Creo que lamentablemente estamos únicamente tratando de vestir un santo para vestir otro, y eso yo creo que es una medida de fondo. Pero claro, no la piden, o nadie la pide, porque obviamente es mucho más efectista, claro, tener lleno de militares en la calle, que se notan muchísimo más encima, entonces eso electoralmente puede rendir más. Recordemos que estamos en un año electoral, y eso yo creo que es bien relevante, desde el punto de vista de cómo de alguna manera puedes morder, entre comillas, la mano de aquella persona que te ampara bajo un mismo pacto político o una coalición de gobierno en este caso. Entonces yo creo que la discusión de fondo es cómo nos hacemos cargo de esto, más allá de qué tan eficiente, porque lo único que hablamos cuando hablamos de la delincuencia, los casos que hemos visto en las diferentes comunas, el caso por ejemplo acá en Santiago, en el campamento de Cerrillo, donde fue encontrado el exteniente Ojeda, claro, te destapan realidades que son muy crudas, pero que están pasando, y eso no sé si la presencia militar es lo único que lo va a frenar. Entonces yo, más allá de ir a la polémica, si el alcalde Bodanovich dice una cosa o la otra, yo lo tomo todo desde el punto de vista de la coyuntura. Estamos en año electoral, creo que van a haber excentricidades, no quiero con esto ningunear la presencia militar, pero insisto que tiene que haber un debate muchísimo más profundo con respecto a las medidas que hay que tomar, no solo en Maipú, sino que también en muchas ciudades del país. Yo coincido yo le agregaría otro adjetivo calificativo. Creo que es oportunista todo esto que está pasando, porque evidentemente que hay un problema de seguridad, eso no lo discute nadie, o sea, los crímenes, en fin, y todo eso, la gente está asustada, hay una caja de resonancia importante en los canales de televisión, los matinales que están de las 5 horas al aire, 4 horas y media, están mostrando crímenes, asaltos, repiten imágenes, las vuelven a repetir. En algunos noticiarios también repiten 2 o 3 veces la misma noticia, o sea, de un delito. Por eso digo, te entrego contigo la palabra, Tania, pero lo que llama la atención, y por eso tiendo a coincidir con Francesca Parodi, es que los que piden la presencia de los militares en la calle son aquellos que no tienen atribuciones para pedir que hagan y que hagan patrullaje. Los alcaldes no la tienen, los gobernadores no la tienen. Resulta que ayer, después de que habló Tomás Bodanovich, se sumaron desde Emilia Ríos, también Revolución Democrática, a Carolina Leitao, a alcaldes también de centro derecha, todo el mundo pidiendo militares en la calle, pero ninguno de ellos, una vez que se tome esta medida, porque yo creo que va a ocurrir en algún minuto, tiene responsabilidad política. Digamos, el primer balazo disparado por un militar que mate a una persona, delincuente o no, vamos a ver quién asume la responsabilidad de haber andado pidiendo la presencia de militares en la calle en circunstancias que ellos mismos sostienen que no están preparados para funciones de control de orden público. Infraestructura crítica sí. Tú vas a Europa, vas al metro, vas a los aeropuertos, en Estados Unidos, están efectivamente cuestionando infraestructura crítica, pero no hacen allanamiento de las poblaciones. Por lo menos los países primermundistas no. Tania. Justamente eso, y eso es un peligro que tenemos en Chile debido al avance del populismo, y en muchos sectores y en muchos entes, ¿no? La desesperación o la presión, etcétera, y ahí la importancia de el control propio, ¿no?, del líder político respecto a ciertas situaciones. Por eso tú eres líder, o por eso se supone que la gente te eligió, o te va a elegir, o que venga. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque uno no puede estar mintiendo, no, en ningún momento. A ningún alcalde tiene esa función. Hicimos esto. Lo más que se puede hacer, lo sabemos. Contratar, como tenemos en los diferentes municipios, vehículos, hasta están con problemas porque no tienen carabinero a propósito de este propio plan, ¿no?, que se construye, un carabinero,
un inspector ente, municipal. un funcionario de seguridad pública, nosotros desde el gobierno regional, yo logré aprobar que para cada comuna 100 millones de pesos, alrededor se compraron 2 camionetas en las comunas que se van a disponer de seguridad pública, y la idea es que ir acompañado un carabinero y un funcionario de seguridad pública del municipio o externalizadamente contratado, pero no hay carabineros para eso. Entonces estamos dando así pasos y con pasos dependiendo no en qué momento la gravedad y el descontento de la ciudadanía nos lleva a las definiciones políticas, y eso es muy peligroso, porque yo concuerdo con Laurent y soy una persona convencida de que, pero por supuesto cada país tiene que tener una inteligencia bien, porque ahora vuelvo a decir, el enemigo externo cambió, y el enemigo externo es la drogadicción, El narcotráfico, el tráfico de armas, tráfico de blanca. los puertos. No puede ser que no tengamos inteligencia preparada para ver e intervenir los puertos. Si los puertos, ahora recién vemos algunas cosas de la aduana con los funcionarios, pero son temas que tienen que estar. Es lo básico cuando tú quieres resguardar un territorio nacional con las características que tiene Chile. Y déjenme decir, por suerte que tenemos los Andes, y que ahí la cosa se hace un poquito más complicada, pero tenemos ese flanco de norte al sur, que son los puertos, que es el mar, donde por cualquier lado tú puedes incluso entrar, etcétera, y ahí yo vuelvo a decir, como región del Biobío tienen que estar, sobre todo, hay que ver una mejor vinculación, hay que ver una mejor seguridad con los puertos, etcétera, porque un flanco abierto que, según mi opinión, aún no se ha abordado con la madurez y también con las propuestas que tienen que venir. Y yo espero que lleguen propuestas como corresponden, también en ámbito de atribuciones y de financiamiento explícito, directo, a propósito del royalty. Todavía esperamos rentas e impuestos territoriales que de alguna manera los municipios podrían ir en infraestructura que deje afuera, ¿no?, la posibilidad del hacinamiento de la vivienda social, de las tomas, que también un flaquero, porque ¿dónde se esconde? Y voy a decir algo más, mire, el oficial Ojeda, oficial de un ejército, preparado porque oficial de un ejército, ¿no?, con otro antecedente, pero no tuvo la capacidad de adelantar o del mismo, con sus conocimientos, resguardar su propia seguridad con los conocimientos. Oye, tenemos que cortar, Tania, porque si no la seguridad de buena costumbre está en riesgo, porque Francisco Urbieta es un hombre tremendo, entonces está molesto porque dice que le quitamos minutos a su programa. Ha estado súper interesante la conversación con ustedes, Francesca y Tania. Muchas gracias por comparecer a los miércoles aquí en Buena Costumbre. Nos encontramos la otra semana. La próxima semana, sí. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones. Es una buena costumbre.